documentado y frente a eso no hay ninguna prueba, ningún nombre concreto que nos pueda encarar quienes nos acusan diciendo tal ONG defendió a fulano de tal, comprobado criminal, ¿no? Que una vez que salió libre siguió haciendo fechorías, etcétera, etcétera. Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Centros ANC y de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODE. Señor Cáceres, buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. La pregunta del millón, ¿a cuántos criminales han defendido y han liberado ustedes? Bueno, eso tendrían que explicitarlo quienes nos atacan justamente de haberlo hecho. La presidenta les echa la culpa. La presidenta, algún presidente anterior, determinados sectores políticos deberían, a estas alturas de la historia, porque esta calumnia ya tiene décadas, debería haber una lista, ¿no es cierto?, diciendo la ONG tal defendió a fulano, la ONG... Eso no existe. Nosotros lo que hemos defendido, las organizaciones no gubernamentales, particularmente las de derechos humanos o las que atienden problemas de tema ambiental, es a personas injustamente detenidas, a personas que han ejercido su legítimo derecho a la protesta y, en muchos casos, a personas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos o a familiares de personas que han sido víctimas y, lamentablemente, han fallecido como consecuencia de violaciones a sus derechos. Eso es lo actuado por las ONGs, eso está documentado y frente a eso no hay ninguna prueba, ningún nombre concreto que nos pueda encarar quienes nos acusan diciendo tal ONG defendió a fulano de tal, comprobado criminal, ¿no? Que una vez que salió libre siguió haciendo fechorías, etcétera, etcétera. Pero cuando habla de detenciones injustas, ¿a qué tipo de contexto se refiere? Nos referimos, por ejemplo, a personas que han sido detenidas en las décadas pasadas acusados falsamente de terrorismo. Ya. Este fue un contingente sumamente importante de personas. Y ahí va justamente el discurso de la presidenta que usted defienden terroristas criminales. Bueno, como dije, nosotros hemos defendido a personas injustamente detenidas por acusadas de terrorismo y que fueron en la mayoría de los casos liberadas. Recuerde usted que en los años finales del gobierno de Fujimori incluso existió una comisión de indulto presidida por el padre Arancier que comenzó a liberar a personas que estaban en esa situación y simultáneamente se logró ante el Poder Judicial, incluso ante tribunales sin rostro, la liberación de personas que habían sido injustamente detenidas. Eso está documentado, está registrado. Aunque finalmente esos fallos de los tribunales sin rostros quedó sin efecto. Quedaron sin efecto, efectivamente, pero como digo, incluso esos tribunales sin rostro produjeron sentencias absolutorias de casos de personas que se pasaron largos años detenidas injustamente. Eso en el caso de los años de la violencia política. Y haciendo el escrutinio de las acciones que en su momento las ONGs de derechos humanos estaban ejerciendo, defendiendo a personas que estaban detenidas injustamente, como lo señala, o que habían sido violentadas a sus derechos humanos, ¿qué ha hecho que ustedes puedan decir a esta persona la violentaron sus derechos humanos, a esta persona le han detenido de manera injusta? Bueno, nosotros hemos recogido testimonios, hemos hecho procesos de investigación por nuestra cuenta. Ningún caso se aceptaba sin un proceso previo de comprobación, de verificación. La ventaja que teníamos las organizaciones de derechos humanos es que estábamos extendidas por todo el país. ¿Y quién cuidaba, quién vigilaba las acciones que tenían ustedes? ¿Quién vigilaba? Las acciones de investigación sobre estos casos pasaban por el Ministerio Público y pasaban por el Poder Judicial y eran sujetos de escrutinios por el Estado. No es un tipo de vigilancia que correspondiese hacer, por ejemplo, algo así como la APSI. La APSI ve los temas más bien de tipo programático y de tipo administrativo y financiero. Pero lo que es el contenido de las acciones de defensa tienen como terreno de verificación los propios procesos en los cuales se han desarrollado esas defensas. Y ahora también se les acusa muchísimo a ustedes de tener planillas doradas, de sueldos onerosos, que es por donde se ha ido muchas veces el debate en el Congreso de la República. Y escucha más de un parlamentario decir los grandes sueldos que se pagan con dinero que captan desde el extranjero. Bueno, eso que lo prueben también. Porque toda esa información no es que va a entrar recién a APSI, toda esa información de parte de la mayoría de ONGs que son cuestionadas por estos críticos, estamos registradas en APSI desde hace muchos años y hemos rendido y tenemos que rendir al detalle hasta el último centavo lo que se recibe, lo que se gasta. Incluso somos... O sea, ¿ya reportan ustedes? Por supuesto. Es falso de que no hayan reportes. ¿Y por qué la presidenta entonces dice que recién se va a aplicar un criterio de transparencia y que no deben por qué temer, sino que practica la transparencia? Está mintiendo. Porque ella y quienes han sustentado saben perfectamente que desde hace décadas
las ONGs que estamos registradas en APSI, cosa que hasta el momento no es obligatorio estar registrado en APSI, pero ciertamente la mayoría de las que somos las más sensibles para el gobierno y otros sectores, estamos en APSI desde hace mucho tiempo y ahí estamos rindiendo informes detallados desde hace un buen tiempo. Al respecto, yo recomiendo volver a leer un pronunciamiento que sacaron prácticamente todos los exdirectores de APSI, ¿no es cierto?, en el curso de esta discusión totalmente distorsionada que se ha dado, en la cual ellos, además desde un punto de vista profesional y técnico, defendían sus gestiones. Ellos no han sido una banda de idiotas que se dejaron estafar por un conjunto de sinvergüenzas agrupados en ONGs. Ellos han cumplido con este rol que se les encargó desde el principio. La Presidenta, por ejemplo, dijo que su gobierno ha dado un paso firme y decidido en favor de la democracia, de la buena gestión pública, del fortalecimiento de la democracia. Y en el tema de la democracia moderna, nadie debe temer a la transparencia. Nadie debe sentirse aludido o afectado cuando el objetivo de una norma es proteger el interés general y asegurar que cada sol, cada dólar, cada euro que llega al Perú en nombre de la cooperación internacional cumpla con los objetivos y las propuestas que hicieron posible el apoyo de organismos interesados en mejorar la vida de nuestra gente. Cita textual de lo que dijo la Presidenta. Efectivamente, y llena de inexactitudes e incluso de explícitas mentiras. ¿Cuáles son las inexactitudes y cuáles son las mentiras? En primer lugar, información, registro de la información y transparencia existe desde hace muchos años y eso lo ha venido ejecutando la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, dirigida por personas que proceden de diversos sectores del espectro político. Incluso tuvimos en algún momento en el gobierno de Alan García funcionarios que respondían a la orientación del gobierno de García, que también era bastante crítico, por cierto, y eso viene de su primer gobierno, dicho sea de paso, y que ejercieron la función de control. En algún caso nos pareció que fueron excesivamente controlistas quizás, pero que ciertamente terminaron por dar curso claro. En el gobierno de García se enfiló constantemente contra las ONGs calificadas de ambientalistas. Por ejemplo, efectivamente, y estas ONG fueron sujetos de algunas auditorías específicas sobre proyectos, pero todo eso pasó. O sea, señor Cáceres, todo esto que dijo la Presidenta el día de hoy, que supuestamente cerró el espíritu de la ley, y ya lo vienen haciendo ustedes hace tiempo. Efectivamente. Entonces, ¿cuál es el sentido de levantar esta información como nueva? El sentido de eso, como usted mismo lo ha señalado, es cubrir la real intención de la ley. ¿Y cuál es la real intención? La real intención de la ley es bloquear, es prohibir, es impedir que organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer funciones que son universalmente reconocidas de vigilancia, de crítica y de acompañamiento a organizaciones y a personas que han sido vulneradas en sus derechos. Ya, pongamos en buen cristiano un escenario hipotético, pero muy real, muy real. En estos momentos el país es una olla a presión. Absolutamente de acuerdo. Es una olla a presión. Sí. En cualquier momento la olla a presión va a reventar. Y no porque esté haciendo apología a la violencia, pero en cualquier momento esto puede reventar. ¿Qué pasaría si se gesta una protesta con la promulgación de la norma? Se da una manifestación, hay detenciones, enfrentamiento policía con la sociedad civil que salió a manifestarse, jóvenes que se enfrentan a la policía, gremios que se enfrentan a la policía los detiene, los lleva a la comisaría. Esas personas necesitan una defensa jurídica. Efectivamente. Ahí normalmente entran a tallar las ONGs pro derechos humanos. Efectivamente, para ver la condición en la que fueron detenidas esas personas en un contexto de manifestación, de protesta, reivindicando, pidiendo que se respete un derecho. Con la promulgación de la norma, las ONGs ¿pueden acercarse a la comisaría y a defender a un detenido? No, porque claramente la norma señala como una de sus causas graves, una de sus faltas graves, el hecho de que las organizaciones no gubernamentales asesoren, defiendan, aconsejen, financien o cualquier otro tipo de actividad en acciones judiciales, administrativas o de cualquier índole contra el Estado. Ya, salgamos del contexto de protesta, que la gente puede decir, bueno, ser revoltosos allí, entonces la policía tiene que actuar. ¿Puede haber ese contexto de justificación? Sí.
pero sí es bastante peligroso que las personas detenidas en contexto de manifestación no puedan tener acceso a una defensa jurídica o la asistencia jurídica. Salgamos de allí Así es. y vayamos a un contexto de violación de derechos humanos de una persona, por ejemplo, en el servicio de salud pública. Un ejemplo más concreto, el asunto de los alimentos contaminados, por ejemplo. Ya, ¿no es cierto? vayamos a alimentos contaminados. Ajá. Una madre de familia en el extremo, intoxicación de su hijo con el tema guasimicuna, de su niño el tema guasimicuna. Si quiere interponer una demanda al Estado por el daño que se le causó con esa alimentación mal entregada, ¿una ONG podría brindarle ayuda jurídica? No, con esta norma no podría hacerlo por las consideraciones que le he mencionado, porque es una acción contra el Estado, una acción jurídica contra el Estado, y por lo tanto la ONG que hiciese eso estaría incurriendo en un causal de falta grave. Vayamos al tema Minsa, suero Medifarma. Lo mismo. ¿sí? Ya, Medifarma, mi paciente, mi familiar fue afectado con el suero Medifarma. O la mataron, o quedó en estado vegetativo, o con secuelas bastante graves. Yo, como familiar de la víctima, quiero demandar al Estado por la poca acción que tuvo al momento de garantizar el tipo de suero que van a meter al mercado y que terminó afectando la vida de mi familiar. Si no tengo recursos económicos para demandar al Estado, ¿puedo recurrir a una ONG pro derechos humanos para que me ayude jurídicamente? Efectivamente puede recurrir, pero si la ONG se involucra en el caso, está incurriendo, al igual que en los casos anteriores, en un causal de falta grave y va a ser sometida, por lo tanto, a una multa exorbitante que en la práctica va a implicar el cierre de esa organización. En el extremo, una niña, estoy poniendo varios contextos, Así es. para que no crean que solamente es un tema político, varios contextos. En el extremo, una niña abusada sexualmente, que hemos visto en otras ocasiones, se le niega el acceso al aborto terapéutico por ser niña, una pequeña de 10 u 11 años, cuyos casos hemos visto en el país. La niña, hipotéticamente, muere porque el Estado no quiso proceder con el aborto terapéutico para proteger la vida de la niña. La familia, si quiere demandar al Estado por negar el aborto terapéutico, esta niña podría ser asistida jurídicamente por una ONG. Como le digo, igual que en los casos anteriores, puede acercarse, podemos involucrarnos, pero en el momento en que acompañamos la demanda, en que aparecemos como parte civil en la demanda, estaríamos incurriendo en un causal de falta grave y por lo tanto seríamos sometidos a todo el proceso de sanciones que señala la ley. Pero Esa es la situación. Pero esta ley no es una norma que vulnera derechos fundamentales. Absolutamente, vulnera múltiples derechos fundamentales. Pero con todos los escenarios que le estoy poniendo, me di cuenta que es bastante grave lo que terminó promulgando y celebrando el gobierno y el Congreso. Efectivamente, es sumamente grave, es un esperpento legal, es una de las leyes más draconianas que hay en el mundo. Hay varios regímenes conocidos, ¿no es cierto?, autoritarios, totalitarios, que tienen pues un práctico veto a la existencia de las ONGs, ¿no? Pero incluso esos usan otros argumentos, ¿no es cierto? Pero este tipo de dispositivos, esos causales de falta grave, son realmente, no sé, pues, el invento de una mente, no sé si enferma o además muy torpe en última instancia, porque con esto lo único que están haciendo es ponerse en una situación de absoluto aislamiento frente a la comunidad internacional, frente a una serie de espacios a los cuales pretenden acceder, para los cuales es un requisito, ¿no?, garantizar un mínimo de funcionamiento democrático, y esto es una de las expresiones más claras de que no solo es que no hay voluntad de fortalecer la democracia, sino que más bien hay la voluntad de revertir lo que tenemos, las conquistas, los derechos que ejercemos, a niveles que son propios de un régimen dictatorial y totalitario. ¿Van a presentar alguna acción contra esta norma? Bueno, estamos discutiendo justamente un conjunto de acciones que vamos a presentar. Estamos evaluando bien los diversos escenarios. Ciertamente, como usted mismo lo ha señalado, ¿no?, la cantidad de derechos que se violan es impresionante y hay que ver bien por dónde los acometemos, pero somos muy conscientes también pues, de que esta no es una medida aislada. Esto no es simplemente un exabrupto de un grupo de congresistas o de una presidenta desesperada, sino que está entrelazado con otras medidas. También tiene como correlatos avances que se han producido en diversos poderes del Estado de sectores que son afines con esta concepción pues autoritaria y totalitaria, y por lo tanto tenemos que manejarnos en ese escenario
con perspicacia estratégica, digamos así, ¿no? Pero sí, estamos haciendo una campaña muy intensa, nacional e internacional. Pero Sí. aquí sería no sé si una situación bastante compleja para ustedes, pero el solo hecho de querer presentar un recurso contra el Estado ya implicaría que están cometiendo falta muy grave. Bueno, mire, usted ha notado justamente una de las cosas que esperamos que va a suceder. O sea, en el momento que presentemos el primer cuestionamiento legal, Y es el constitucional, ya estaríamos poniéndonos en esa situación. Pero dependerá de las instancias del Poder Judicial tomar las decisiones que permitan abrir un espacio para que esto se procese, ¿no? Y no se imponga la arbitrariedad, porque ya sería el máximo de la arbitrariedad que una ley que es profundamente, esencialmente anticonstitucional, pueda operar sin contrapesos, que son los que corresponde sobre todo a las instancias. Para terminar, Sí. ¿irían ustedes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Como es nuestro derecho, por supuesto que sí. Ahora es cierto que para poder acceder a la Corte, y nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de eso, primero hay que agotar los procedimientos internos, las instancias nacionales, pero sin duda, iremos hasta donde sea necesario. Y sí quiero dejar claro, porque es nuestra decisión, particularmente las organizaciones de derechos humanos, nosotros no vamos a dejar de defender a las víctimas y a las personas, a los familiares, a las comunidades víctimas de violaciones de sus derechos. Veremos cómo lo hacemos, pero eso no lo vamos a dejar de hacer, porque es un mandato que tenemos, un mandato que hemos asumido nosotros voluntariamente, y es una obligación frente a la sociedad.